Hola, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Hoy trataremos de responder la siguiente pregunta. ¿Cuándo un número real es racional? ¿Y cuándo es irracional? Para ello, te invito a analizar la siguiente situación. Romy debe clasificar los siguientes números como racionales o irracionales. Según lo que ella recuerda, los números racionales son todos los números decimales y aquellos que se pueden expresar como fracción. Así que decide registrar los números decimales y las fracciones en el primer conjunto, es decir, en el conjunto de los racionales. Por otro lado, ella recuerda que los números irracionales son todos aquellos que no son racionales, por lo que decide registrar el resto de los números en el segundo conjunto. Su profesor le dice que ha cometido 3 errores. ¿Puedes identificarlos? ¿Sabes por qué están mal ubicados? Si no lo sabes, estudiemos un poco la teoría. El conjunto de los números reales está dividido en dos grandes subconjuntos. El conjunto de los racionales, es decir, todos aquellos números que se pueden escribir como una razón entre dos números enteros. Aquí encontramos a los decimales finitos, infinitos periódicos e infinitos semiperiódicos. También hallamos a los números enteros, y dentro de estos últimos, a los números naturales. El otro conjunto que divide a los números reales es el de los irracionales, cuya principal característica es que sus elementos poseen infinitos decimales, pero no tienen una secuencia lógica o patrón. Por lo tanto, no se pueden transformar a fracción, y se denotan mediante símbolos como el número pi o la raíz de 2. Todo lo anterior se puede resumir en la siguiente síntesis. Un número será racional cuando sea un número natural, cuando sea un número entero, cuando sea un decimal finito, cuando sea un decimal periódico o semiperiódico, y por último, cuando sea una razón o fracción entre dos números enteros. Por ejemplo, el número 1 pertenece a los naturales y por lo tanto pertenece a los racionales. El número -8 es un número entero, por lo tanto pertenece a los racionales. El 6 séptimos es una fracción formada por dos enteros, por lo tanto es un número racional. Y el -8,02 semiperiódico, por definición, es un número racional. ¿Cuándo un número será irracional? Cuando tengamos un decimal infinito sin un patrón lógico. Además, cuando se trate de la raíz cuadrada no exacta de un número natural. Cuando sea el producto de un racional distinto de cero por un irracional. Cuando sea el cociente entre un irracional y un racional distinto de cero. Cuando es la suma o resta de un racional y un irracional. Por ejemplo, todos estos números pertenecen a los irracionales. Retomemos ahora el problema inicial. ¿Qué números dejó Romy mal clasificados? ¿Pudiste darte cuenta? El primero de ellos es el -13, ya que este número es un número entero. Y si es un número entero, también es un número racional. El segundo número es el 2,7320508 con infinitos decimales, los cuales no siguen un patrón lógico, y por definición son un número irracional. El último número sería la raíz de 2 medios. Este número es una fracción, pero está formada por un número irracional y un número racional. Por lo tanto, corresponde a un número irracional. ¿Cómo mejorarías la definición de los números racionales que tenía Romy al inicio del problema? Una manera de hacerlo es la siguiente. Los números racionales son todos aquellos que se pueden expresar como una razón entre dos números enteros. Y aquí podemos incluir los decimales finitos, los infinitos periódicos y los infinitos semiperiódicos.
A su vez, los números naturales y los números enteros. Está todo dentro de esta misma definición. Esperemos que con esto podamos ayudar a Romy.